Y Dios, hermano, me llevaba a esta parte de la palabra que vamos a compartir hoy en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 1. Que en verdad, hermano, gloria a Dios, a veces no hemos asimilado la grandeza, Mateo 10.1, la grandeza, hermano, de Dios, la autoridad, hermano, que Dios ha dado a los que en verdad, hermano, han creído en su nombre. O sea, lo que el beneficio, hermano, de aceptar a Cristo, el beneficio, hermano, de haber llegado a Dios. Dice así, hermano, Mateo capítulo 10, versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, hermano, y entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que le echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Dios añada bendición, hermano, con esta palabra en esta mañana. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, como Dios, hermano, en verdad, nosotros, hermano, a veces vemos como si Dios hiciera acepción de personas. La iglesia dice que Dios no hace acepción de personas. Y nosotros, hermano, vemos en esta parte donde leímos, ¿verdad? Que dice, o sea, él habla muy claro cuando dice de que llamó a sus discípulos. Entre esos, hermano, estaba Judas. Entre esos, amados hermanos, estaba uno de los que ya Dios sabía de que él era el que iba a cometer el error grande, hermano, de traicionarlo, ¿verdad? Incluso la Biblia, más adelante Jesús después se dice de que tú me diste tanto y uno se me perdió, le dijo el Señor cuando hizo la oración por los discípulos. Y hermano, fíjense, cuando Dios dice de que llamó a sus discípulos, o sea, cuando Dios, amados hermanos, ahí vemos cómo Dios realmente, hermano, selecciona, ¿verdad? Selecciona, amados hermanos, lo que iba a ser realmente, hermano, el fundamento, ¿verdad? El fundamento de la iglesia plantada aquí en la tierra, ¿verdad? Dice de que llamó a sus 12, entre esos, hermanos, estaban todos, no uno a uno, ¿verdad? Sino, y es más, fueron nombrados, porque aún, amados hermanos, vemos de que se nombran a los 12 discípulos, ¿verdad? Pero dice de que les dio autoridad, o sea, les dio, hermano, algo, ¿verdad? Como quien dice, sobrenatural, algo que no es muy común aquí en la tierra, ¿verdad? Que era la autoridad de Dios. ¿Autoridad sobre qué? Sobre la maldad. Autoridad, amados hermanos, sobre las cosas malas. Y allí vemos, hermano, de que cuando vemos, hermano, primeramente, de que los discípulos al principio no habían comprendido, hermano, lo grande que ellos habían recibido de parte de Dios. ¿Verdad? Porque vemos, hermanos, fíjense, aquí en esta ocasión usted lee y usted de repente, amados hermanos, sabe la historia, ¿verdad? Referente a lo que pasó con cada uno de los discípulos. Y usted ve, amados hermanos, de que Dios le dio autoridad, le dio, hermano, ¿verdad? Para que de una u otra manera, hermano, se enseñorara aquí en la tierra, pero en el nombre de Dios, ¿verdad? Para que disfrutase, hermano, aún aquí en la tierra, hermano, que hiciera cosas en el nombre de Dios, hermano, y deshaciera toda obra perversa del enemigo. Y fíjense, hermano, los discípulos, ellos, hermano, no habían, en verdad, asimilado, ¿verdad?, a lo que Dios los llamó. O sea, ellos, hermanos, en sí no habían asimilado nada. Entre esos, hermanos, fíjense, estaba Pedro. De repente, hermano, Dios le dijo a Pedro, mire, sobre ti voy a fundar mi iglesia. Pedro, hermano, todavía no había asimilado, ¿verdad?, lo que en verdad, a lo que Dios lo había llamado. Y sin embargo fue uno de los que en verdad, amados hermanos, cometió errores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no había asimilado, no había, hermano, en sí mismo, no se había concientizado, ¿verdad?, a lo que Dios en verdad lo había llamado. Como a veces, amados hermanos, pasa en estos tiempos, de que a veces, hermanos, no nos hemos concientizado de que somos luz del mundo. No nos hemos concientizado de que en verdad, amados hermanos, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Y de que nosotros, amados hermanos, óigame, somos los únicos autorizados por Dios
para en verdad, hermano, mover la gloria de Dios aquí en la tierra. Más nadie, hermano, está autorizado. Solamente los discípulos, solamente, hermano, aquellos que hayan recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de su alma. Son los únicos autorizados, hermano, en verdad de parte de Dios, hermano, para mover su gloria aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? De que la gloria de Dios no se mueve porque todavía no se ha asimilado. Porque todavía, amados hermanos, vivimos en el mundo y no hemos asimilado de que ya no pertenecemos en el mundo y nos involucramos en el mundo. Y no nos involucramos en verdad en lo que Dios quiere que nos involucremos, en lo que es, amados hermanos, su voluntad, en lo que es, amados hermanos, siendo luz, en lo que es, hermanos, hacer todo lo bueno, en pensar las cosas buenas, en hacer, hermanos, y ser unos buenos embajadores de Cristo. Amén. Pero hay que asimilarlo. Mire, hermano, le digo algo. El que en estos tiempos, hermano, en verdad no mueva la gloria de Dios es porque no ha querido. Es porque no ha puesto de su parte. Porque en verdad, hermano, le digo, el ser humano, el hombre, está capacitado, hermano, en creer. El hombre, hermano, mira, la naturaleza del hombre es creer. El hombre, hermano, tiene fe. Lo que pasa es que lamentablemente, hermano, la distorsiona. Uno la distorsiona, otro no la pone por obra, o sea, no la usa. Amén, cuánto le van al Señor. Amén. Y al no usar la fe, no usa la autoridad de Dios. Fíjense, hermano, los discípulos, hermano, cuando ellos eran como que dice, hermano, oidores olvidadizos. Jesús le decía, ustedes, porque dice que los llamó. O sea, los llamó porque le dijo, ven acá Judas, ven acá Juan, ven acá, todos los reunió. Y le dijo, a ustedes les voy a dar autoridad sobre los espíritus del mundo para que lo echen fuera y para que sanen toda enfermedad y toda dolencia. Porque los nombró y los llamó. Y sin embargo, nosotros, hermanos, leemos más abajo, dice de que de una vez, hermanos, ellos se activaron. Hubo un momento, hermanos, donde ellos se activaron, ¿verdad? Ellos probaron. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? A medida del tiempo se les olvidó. Como a veces pasa, ¿cuántas veces, amados hermanos, como de repente hoy muchos vieron la gloria de Dios, de repente durante la semana, gloria a Dios porque Dios me sustentó, gloria a Dios porque Dios hizo esto, gloria a Dios por esto? Pero a veces, amados hermanos, pasan los días o pasa la otra semana y se nos olvida de que esa vez, hermano, de que la fe hay que tenerla activa constantemente, ¿verdad? De que la gloria de Dios, amados hermanos, la vamos a ver no solamente hoy, sino todos los días. Amén. Porque todos los días, amados hermanos, Jesús, cuando tú te acuestas, Él está contigo. Cuando tú te levantas, Él está contigo. Amén. Pero solamente tienes que activar tu fe para poder mover, hermano, su gloria en el lugar de donde tú estés. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa, amados hermanos? ¿Qué pasó, hermanos, con estos discípulos? Ellos, hermanos, a medida de que ellos comenzaron a caminar, no dejaron de una u otra manera de creer en que ellos eran unos instrumentos seleccionados, ¿verdad?, aquí en la tierra. ¿Qué pasa, amados hermanos? Ellos, amados hermanos, de repente podíamos decirle, ahí de repente, vamos a ponerle ahí una excusa, que no tenían al Espíritu Santo. Pero es que eso en una oportunidad le dijo, dice que sopló y le dijo, reciban al Espíritu Santo. Claro, es algo fuerte. Claro, aunque era necesario de que Jesús se fuera para que el Espíritu Santo fuera activado de una u otra manera en la humanidad. Y por eso, hermano, fue que él decía, le dijo a ellos mismos, es necesario de que yo me vaya para que ustedes en verdad sientan aún lo más sobrenatural de Dios. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Sin embargo, los discípulos, cuando ellos ven que Jesús desaparece, ellos caen en ciertas depresiones, en ciertas aflicciones, porque de repente dejaron de ver a su líder. Es como pasa, amados hermanos, miren, en estos tiempos, de que a veces, amados hermanos, la persona tiene puesta la mirada en el hombre, y cuando ese hombre de repente se va o no está, entonces la persona tiende a vivir un tipo de depresión. Y no sabiendo, amados hermanos, de que el que está a su lado no era la persona, sino Jesús de Nazaret, sino es el Espíritu Santo. Amén. Fíjense, hermanos, los discípulos, ellos cuando vieron a Jesús desaparecer, ellos decían, oh, se acabó todo. O sea, ellos estaban allí, incluso cuando ustedes no ven, hermano, de que
cuando dice que dos varones se le acercaron, y dijeron, ¿por qué están mirando arriba? O sea, dando a entender que ellos estaban mirando, ¿verdad? Preocupados, como se fue el Señor, ¿qué hacemos? Sin embargo, aquellas personas, aquellos ángeles que le llegaron, le dijeron, ese mismo Jesús que ustedes ven desaparecer, así mismo vendrá. O sea, dándole a entender, a un Dios, hermano, envió a esos ángeles para que de una u otra manera ellos, ¿verdad?, se activaran y cumplieran con el propósito, ¿verdad?, con lo que Dios lo había seleccionado. Porque ellos estaban allí, se fue Jesús. Pero los ángeles llegaron, le dijeron, pero bueno, ese mismo, como recordándole, recuerden de que él se va a ir, pero él viene y ustedes tienen que hacer un trabajo aquí en la tierra. Y sin embargo, ellos, amados hermanos, cayeron en una cierta depresión, hermano, porque ellos dicen, imagínense ustedes la cantidad de personas que estaban en aquellos tiempos, la cantidad de, podríamos decirlo, de discípulos que habían en aquellos tiempos cuando Jesús duró 40 días más, ¿verdad?, con ellos. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Ellos comenzaron, hermanos, de una u otra manera, muchos, de repente muchos comenzaron a migrar, otros de repente, amados hermanos, pues dejaron de congregarse, porque lo cierto, amados hermanos, es que cuando llegó el Espíritu Santo, que fue lo que de una u otra manera activó nuevamente, hermanos, la cosa de Dios en los corazones de los apóstoles, hermanos, había 120 personas nada más. 120. Imagínate tú, amados hermanos, la cantidad de personas que habían creído cuando Jesús, ¿verdad?, andaba, cuando Jesús estuvo. Imagínate, hermano, aquellas 3.000 personas que comieron. Imagínate, hermano, la Biblia, hermano, en los libros de los Hechos no registra nada de Bartimeo, no registra nada de la mujer que tenía el flujo de sangre. La Biblia, hermano, no registra nada de ninguno de aquellas personas que fueron sanados por Jesús. No sé, hermano, qué pasó con ellos. Lo cierto, hermano, sí es de que de una u otra manera los discípulos, hermano, ellos estaban de repente, amados hermanos, viviendo una situación difícil. Se sentían a lo mejor deprimidos espiritualmente porque no estaba su líder. Pero cuando ellos, amados hermanos, sintieron la presencia del Espíritu Santo dentro de su corazón, dentro de su cuerpo, dentro de su humanidad, eso, hermano, lo hizo despertar. Amén. Y allí, hermano, fue donde ellos despertaron y comenzaron, hermano, de una u otra manera a hacer y a cumplir el propósito de Dios. Que comenzaron, usted no ve, hermano, de que usted lee los libros de los Hechos, y donde ellos iban, hermano, era que reprendían demonios. Ellos iban, amados hermanos, habían asimilado, yo estoy aquí para correr al enemigo donde esté. Yo estoy aquí para ir y alumbrar y ir al necesitado y ayudarlo. Así no tenga, ¿verdad? Yo estoy aquí plantado, ¿verdad?, para cumplir un propósito de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla aquí en la tierra por medio de mí. Amén. Y allí, hermano, fue donde ellos comenzaron entonces a ejercer la autoridad que Dios les había dado. Amén. De repente, amados hermanos, ¿verdad?, en estos tiempos, hermano, hay cosas, ¿verdad?, hay una, como le digo, hermano, hay que asimilar de que, hermano, somos hijos de Dios, y hay que asimilar de que también somos discípulos de Jesús. Amén. ¿Por qué, amados hermanos? Porque a veces, amados hermanos, incluso, ¿verdad?, a veces, amados hermanos, vemos una persona que está enferma, no, vamos a buscarle al pastor. Vamos a llamar a la guerrera de oración para que vengan y oren. No, hermano, la misma autoridad que tiene la guerrera de oración, tú lo tienes. Amén. Que no la quieres activar, que no la quieres usar es otra cosa, pero es que eso está en ti. Porque tú has creído en Jesús. Cuando Dios, hermano, llama, no dice solamente los ministros son los que van a hacer esto. No, hermano, es los que creen. Amén. Porque si nos ponemos a analizar y a pensar esta parte de la palabra, estaba Judas involucrado dentro. Judas también tenía la autoridad de Dios. Para que ustedes vean, amados hermanos. Ahora, ¿qué pasa? Hay que asimilar de que en verdad nosotros somos los autorizados para mover la gloria de Dios en la tierra. Amén. Pero tienes tú que asimilar, tú primero, tu vida. ¿Ya? Primeramente tener en cuenta de que tu salvación debes de pelearla por fe. Pero también debes, hermano, de una u otra manera entrar en el propósito de Dios. A veces, hermano, mire, se viven tantas aflicciones del espíritu. A veces, amados hermanos, en verdad vemos de que no fluimos, ¿verdad?, en la iglesia, no fluimos, hermanos, como cristianos. Pero es, amados hermanos, porque primero queremos usar la autoridad o la fe solamente en púlpito.
Si no hay púlpito, amados hermanos, no hay fe. Jesús, hermano, no tuvo púlpito. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, no tuvo una tarima. Óigame, en ningún momento Jesús usó una tarima. En ningún momento, hermano, Jesús, ¿verdad? Esperó la oportunidad, ¿verdad?, para pasar al púlpito y poder, hermano, ejercer su fe o poder cumplir el propósito de Dios con lo cual Dios lo había llamado. No. Él, amados hermanos, donde iba a hacer el trabajo que en verdad él tenía que hacer. Incluso, amados hermanos, nos vemos en la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 1, el versículo 38. Ahí vemos, amados hermanos, dice, les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos y en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Amén, gloria a Dios. O sea, fíjense, amados hermanos, lo que Jesús les dijo, vamos a los vecinos, ¿verdad?, más cercanos, porque para eso he venido. Ahí vemos, amados hermanos, de que Jesucristo en ningún momento tuvo que esperar que de repente el pastor programara una campaña en cierto lugar para que tú prediques. No, amados hermanos, sino de que él lo hacía, ¿verdad?, como el mismo Pablo le dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. A veces, amados hermanos, de repente no hemos asimilado, hermanos, óigame, de que en verdad en nosotros hay potencial. Gloria a Dios. A veces, hermanos, mira, de repente a lo mejor, hermano, a veces tú eres de que de repente en la iglesia te ves o te sientes la persona menos importante. Porque a lo mejor de repente tienes un área y de repente, hermano, existen normas que posiblemente no te dejan de repente tener participación, por decirlo así, en el local o en la iglesia o donde se reúnen. Pero déjame decirte algo. Para ir a orar por un enfermo no se necesita, amados hermanos, ser un miembro activo. Amén. Para irle, amados hermanos, a dar una palabra a aquel drogadicto que se la pasa en la esquina mirando para arriba y para abajo a quien roba, y darle una palabra de decirle, mira hijo, Cristo te ama, sal de allí, Dios te quiere ayudar. Amén. Mire, para eso no se necesita un título, ¿verdad? No se necesita, amados hermanos, ir a estudiar para dar un mensaje de esto tan sencillo. Usted sabe que se necesita creer en el nombre de nuestro Señor. Amén. Eso es lo único, amados hermanos, que se necesita, y tener y activar la fe. Amén. Eso es lo que se requiere, hermano. Y tener, amados hermanos, un corazón, ¿verdad? Un corazón de Dios, un corazón de misericordia, Amén. un corazón de humildad. Eso es solamente lo que quiere. Pero al tú permitir que el Espíritu Santo entre en tu vida, todos esos frutos debería de darte. ¿Amén? ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando el Espíritu Santo llega, Él adorna nuestro corazón. Amén. Él adorna nuestras vidas. Y lo que antes nos incitaba al pecado, se va. Dice la Biblia que el espíritu inmundo sale, hermano, del hombre y va por allá buscando reposo. Claro, hay que estar pendiente porque dice que como no haya reposo, vuelve a llegar y consigue la casa adornada, barrida, el corazón, el templo, todo, ¿verdad? Lo consigue adornado por la presencia del Espíritu Santo y así mismo se va. Busca otros peores que él, pero dice que juntos moran allí. O sea, trata, por eso es que la Biblia dice de que no debemos de descuidarnos de las maquinaciones de Satanás. Por eso es que la Biblia dice que él está como león rugiente buscando a quien devorar, pero dice que juntos moran allí, pero retirados de aquellas personas que hayan aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Hermano, activa, hermano, la autoridad que Dios te ha dado. Hermano, mire, sacuda al enemigo. Yo creo, hermano, de que tuvo un mensaje, hermano, que dio la hermana, no estuve en ese momento, pero sí lo escuché, ¿verdad? Que decía de que usted tiene que ponerle límites al enemigo. Yo no sé si aquí se acuerdan de eso, no sé si fue en un retiro, no sé si fue algo así, o aquí en inglés. El enemigo, hermano, óigame, el enemigo, el límite, óigame, el límite se lo da. Si tú le dices, mira, diablo, tú tienes que estar retirado de mí, porque yo tengo autoridad sobre ti, porque dice cuando él llamó, dice, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, él, amados hermanos, tú tienes que ponerle un círculo al enemigo. Mire, diablito, usted no me pasa de aquí. Usted, ese territorio
porque Dios te ha dado autoridad sobre ellos. Pero tienes tú, hermano, que arrebatar esa palabra y creerla, y la otra, hermano, es aplicarla. Amén. Vivirla, hermano, en el nombre de Jesús. Mi hermano, tú no has comprendido en verdad lo que Dios te ha dado. Aparte de la salvación, porque la salvación es el regalo que Dios da a los que creen en su nombre. Amén. Pero con eso, hermano, vienen anexos. Con eso viene la autoridad de Dios. Con eso, hermano, viene la unción de Dios. Gloria a Dios. Hay personas, hermano, de que piensan, no, pero es que yo no tengo unción, yo esto, lo otro. Mi hermano, todo está allí en ti también. Solamente tienes que activarlo, hermano. Amén. Que de una u otra manera, hermano, vas a ser diferente, hermano, en algunas áreas dentro del cuerpo de Cristo. Sí, hermano, no todos son maestros, no todos son apóstoles, no todos son pastores. Pero le digo algo, amados hermanos, todos tienen autoridad de Dios, pero sí todos, óigame, sí todos tienen autoridad de echar fuera a los demonios. Sí todos tienen autoridad de orar por un enfermo y que aquel enfermo reciba la sanidad de Dios. Pero tú sabes qué limita esa autoridad, la conciencia, cómo estamos con Dios. Que cuando tú vas a orar, cuando llega aquel demonio, hermano, y de repente tú vas, aleluya, un endemoniado, y tú vas en el nombre de Jesús, pero llega y te acuerdas, pero es que yo dije grosería ya, yo estoy bravo con mi esposa, es que yo peleé con mi esposa y yo por allá a veces la empujo, yo a veces hago esto. Entonces cuando tú vas, y una vez dice, no, vamos a llamar al pastor más viejo. Eso es lo que pasa, que la autoridad está en ti, pero a veces cuando se va a accionar, nos revisamos y vemos de que no estamos aptos y no nos sentimos aptos. Gloria a Dios. Y eso no se va a ver de una u otra manera lo que pasa, pero todavía, si le digo, ¿verdad? El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. El que amados hermanos, bueno, hay algo, hermano, que dice la Biblia, ¿verdad? De que si nuestro ojo es ocasión de caer, sácalo. Si la lengua, hermano, es ocasión de que usted pierda el reino de los cielos, mire, córtese el hermano y no deje de hablar, de andar metiendo encima y nada. ¿Para qué? Para que use, hermano, la autoridad de Dios aquí en la tierra. ¿Cuánto la van a Cristo? Amén. Pero, amados hermanos, óigame, eso está en ti. Pero tienes que accionar. Mi hermano, en estos tiempos, si les soy sincero, ¿verdad? Sí, amados hermanos, de repente se vive pruebas, se vive situaciones, pero le digo algo, hermano, no es para que todo el tiempo, hermano, estemos abajo. Dios, amados hermanos, aún desde el principio de la creación, Dios hizo al hombre fue para que se enseñoreara aquí en la tierra. Amén. Y a veces, hermano, vivimos situaciones difíciles, pero es por algo, hay que revisarse. Porque le digo algo, Dios dio la autoridad al hombre, incluso cuando Dios le dijo a Adán, ¿verdad? Él le dijo, te enseñorearás de todo, come lo que tú quieras, come, de todo lo que hay aquí come, pero Dios le dio una sola cosa, eso sí, de aquello que está allá no vas a comer, porque si tú comes de eso, de cierto morirás. Es como en estos tiempos, amados hermanos, óigame, Dios te ha dado para que tú disfrutes aquí, hermano, en la tierra, todas sus riquezas en gloria. Amén. Está aquí, hermano, para arrebatarla, pero es por fe. Es por fe. Amén. Pero le digo algo, pero solamente hay algo que no hay que tocar. Solamente hay algo que es caca, hermano, para el cristiano, que es el pecado. El pecado, amados hermanos, es lo que no ha dejado de que el hombre se enseñoree, hermano, de las cosas que Dios ha hecho, hermano, para beneficio de nosotros mismos. El pecado y la desobediencia de una u otra manera es lo que no ha hecho, amados hermanos, que de repente usemos la autoridad de Dios. Amén. ¿Por qué, amados hermanos? Porque en verdad, les soy sincero, Dios opera en donde hay santidad. Amén. Donde hay fruto de la carne todavía, hermano, como les he hablado por allí, claro, donde todavía hay chinazos mundanos, mira, amados hermanos, allí en verdad, eso es lo que no permite y no deja de que en verdad tú uses la autoridad de Dios. Porque Dios es santo.
Amén. Por eso es que Pedro dijo en una oportunidad, sé santo por cuanto vuestro Padre que está en los cielos es santo. Amén. Y Pedro, hermano, vemos de que Pedro trae un control, hermano, muy tremendo, porque era una persona tosca, una persona que había cometido errores, pero sin embargo después usó la autoridad de Dios. Amén. Usó la autoridad de Dios y no solamente con eso dijo, sean santos porque Dios es santo. Aleluya. Aunque veníamos, hermanos, de repente traía arrastrando errores que cometió en el camino, pero después, hermano, lo que traía torcido se enderezó. Amén. Se enderezó en la santidad de Dios, en la voluntad de Dios. Y aún, hermano, es tan tremendo y tan fuerte de que dice la palabra de que aún, amados hermanos, había entrado tanto en la obediencia con Dios, de que este hombre, aún con su sombra, la gente era sanada. Amén. Para que usted vea, amados hermanos, óiganme. No hay, amados hermanos, una sección de personas, hermanos, para usar la autoridad de Dios, solamente que entre en la santidad de Dios. Amén. De repente, porque le digo, hermano, a veces nosotros decimos, pero hermano, ¿cree que yo? Porque a veces, hermano, a veces hasta en el hablar limitamos el poder de Dios. Hasta en el hablar. Pero le digo algo, amados hermanos, pero si usted hoy toma la decisión, como esa decisión que tomó aquel apóstol, lo digo, hermano, porque es que en verdad veo de que cometió muchos errores, que fue el apóstol Pedro. Si usted, hermano, toma la decisión, como este hombre tomó la decisión, porque el día, hermano, de que él estaba triste allí orando, él veía, hermano, de que de repente aquello se estremeció, ¿verdad? De que fue el Espíritu Santo y nadie quería levantar la voz, porque le digo, hermano, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, por eso es que le dice, los cobardes estarán fuera. Hay personas, hermano, de que tienen miedo, hermano. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha dicho, ve y ora por ese enfermo? Amén. Y a veces no se va, hermano, porque nos autorrevisamos, no, porque yo no me siento algo. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos ha dicho, ve y dale una palabra a esta persona que está en la esquina? Pero de una vez dice, lo que pasa es que el otro día pasó por la casa y me escuchó por allá peleando y no sé. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Déjeme decirle, hermano, de que así se sentía Pedro. Pedro a lo mejor, hermano, él decía, cuando estaba allí, cuando llegó el día de Pentecostés, que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, a lo mejor Pedro estaba allí quietecito, hermano, orando y sentía la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nadie, hermano, se atrevía a levantar la voz y hablar sobre eso. La gente se comenzó a aglomerar, viendo aquella situación que se había presentado. Unos comenzaron a decir de que esto es lo que están en borrachos, esto es lo que están en ebrios, esto es lo que están en esto, porque nadie, hermano, se atrevía a levantar su voz y a darle, hermano, comenzar a hablar referente a esa manifestación. Y a lo mejor, hermano, Pedro estaba así en su lucha, pero lo que pasa es que yo negué al Señor, lo que pasa es que yo le corté la oreja a aquella persona, porque a lo mejor estaría hasta ahí, hermano, aquella persona que le cortó la oreja, o a lo mejor estaría, es un ejemplo, a lo mejor estaría un hermano, un primo que estaba allí, que él le había cortado la oreja. Pero Pedro, hermano, tenía esa lucha. Pero ¿qué pasó? Hasta que tomó la decisión. ¿Tú sabes qué, hermano? La decisión de qué? De decirle al diablo, ya, no te pertenece. Amén. De decirle al enemigo, ya, ayer falté, pero hoy me levanto. Amén. Esa fue la decisión, hermano, que tomó Pedro. Allí fue cuando el hombre llegó y levantó la voz, que fue el primer mensaje, hermano, que le pudo salir en ese momento, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se convirtieron cantidades de personas ese día. Este hombre, cuando levanta esa voz, ve, siente el respaldo de Dios, se activa y comienza, hermano, de una vez a trabajar. Usted no ve, hermano, de que este hombre, hermano, de una vez comienza, que de ahí fue que se activó Pedro. Entonces, hermano, actívate. Usa la autoridad de Dios. Amén. No solamente, hermano, la gente puede recibir sanidad o recibían sanidad con la sombra de Pedro, no, hermano, sino también, amados hermanos, mire, con la sombra del hermano Robert. ¿Cómo que se llama? Robert. Con la sombra del hermano Robert. Amén. Con la sombra del hermano Héctor. Amén. Pero solamente tienen que usar la autoridad de Dios, entrar en la santidad de Dios, y Dios hará el resto. Y no ser, hermano, cobarde, hablarle de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Porque a veces, amados hermanos, llega y Dios te dice, pero háblale, es como una luz, pero decirle, háblale, tú yo no sé predicar, pero háblale de algo, te dice el Espíritu Santo. Y es que, hermano, a veces en verdad nos callamos. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces, amados hermanos, miren, levántate, usa la autoridad del Señor. Amén. Desenchúpate del mundo, hermano. Amén. Recuerda, hermano, de que sí vivimos en el mundo, tú puedes tener una vida, hermano, normal, ¿verdad? Porque no somos extraterrestres tampoco, ¿verdad? Tienes una vida social, sí, tener una vida social, pero ¿qué pasa? Donde tú estés, tú tienes que alumbrar. Amén. Donde tú estés, hermano, tú tienes que estar preparado para toda buena obra. Porque para eso, hermano, óigame, Dios no está llamando a personas, hermano, óigame, de que solamente sean fanáticos por un día. Dios está llamando a personas que estén preparados para toda buena obra. Y cuando se refiere a toda buena obra, como digo, hermano, dice la palabra de que todo lo bueno, todo lo honesto, en esto pensado. O sea, usted tiene que estar, hermano, mire, en este mundo para hacer cosas buenas. ¿Ah? Y usted va en el taxi, amados hermanos, va en el taxi, ¿verdad? Y usted va, hermano, de repente sentadito, sabroso, porque se montó de primero y va sentadito, va un viejito, ¿verdad? Y usted, mire, tiene que estar preparado para toda buena hora, pararse y decirle, mire, pase para acá, siéntese aquí. De repente usted dice, hermano, pero es que eso no está metido en la Biblia. ¿Ah? Pero ese es un fruto, hermano, ¿de qué? De un servidor. Amén. ¿Cuántos cristianos, amados hermanos, a veces se montan allá atrás? ¿Ya? Andan con la esposa y se montan allá. No, voy a montarme allá porque si me monto aquí me van a comenzar a mirar, entonces es para que yo dé la así. Esa lucha la tengo, hermano, yo lo hablo claro. A veces le digo a mi esposa, me voy a poner allá porque si me monto aquí, entonces empiezan a mirarme por los viejitos, la señora mayor, como para que este es gracioso, va a ser caballero, no es un caballero. ¿Ya? Entonces a veces me pongo allá, pero a veces el Espíritu Santo, digo, pero lo que es Dios, ¿verdad? Porque Dios, amados hermanos, mire, quiere que seamos luz y que andemos, amados hermanos, preparados para toda buena obra. Cuando de repente tengo este pensamiento donde Dios dice, no, a ratico se monta una persona, hermano, algo pasa. Y a ratico, mire, tengo que ir por ahí, me dice, no, más adelante, se sienta ahí, que se sienta. ¿Por qué, hermano? Óigame, porque somos luz. Amén. Amén, cuando alaban al Señor. Y hay que estar preparados para toda buena obra. Hay cristianos, amados hermanos, de que a veces andan en la calle y de repente, ¡pum!, un accidente, amados hermanos, y no es capaz, hermano, ni siquiera pararse con un alma, porque, hermano, nosotros tenemos que estar, los hijos de Dios, es pendiente, pero no para robar nada, como pasa en el mundo, que en el mundo, hermano, hay un accidente y esperan, hermano, para ver que se les cayó la cartera, ¿verdad?, el celular y robárselo. No, señor. El cristiano, hermano, tiene que estar pendiente si alguna persona da señal de vida, ir y orar por ellos y pedirle al Señor, repite conmigo la oración, porque somos salvavidas. Para eso Dios nos ha llamado. Para eso Dios nos ha llamado. Hermano, y hay que estar preparados para todo, para toda buena obra. Como hijos de Dios, donde andemos, ¿verdad? Tenemos que estar preparados, hermano. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. De dar una palabra. ¿Cuántas veces, amados hermanos, tú vas en ese autobús o en los rotachivos, hermanos, y se montan personas llorando y hay algo, hermano, de que de repente tú vas a mundo, ¿por qué están llorando? De hecho, y sacas conclusiones, ese fue el que el hombre la dejó, fue que el hombre le pegó, o es esto. No, hermano, esa persona está llorando porque necesita el abrazo de Dios, porque necesita una palabra de lo alto. ¿verdad? Y el único el cual puede consolar, hermano, se llama Jesús de Nazaret. Y tú, amados hermanos, eres el indicado, hermano, para ir, porque óigame, no todo el mundo, hermano, está autorizado, hermano, para hacer cosas buenas aquí en la tierra. La iglesia es la que está autorizada por Dios. ¿Tú sabes por qué, amados hermanos? Porque en la iglesia es donde en verdad mora el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, amados hermanos, en verdad le digo, hermano, cuántas veces tú no ves, hermano, de que tú vas en la calle, porque hoy, hermano, la maldad se está multiplicando cada día. Tú no ves, amados hermanos, de que cuánta gente, hermano, tú vas en la calle, ves a niños pidiendo, ¿verdad?, en la calle. Y de repente, hermano, ¿a cuántas veces, hermano? Porque yo mismo lo he visto, hermano, personas de que van comiendo, hermano, y los niños le piden, regálame, y le dicen, manda a tu mamá que te dé. Eso está pasando, hermano.
Pero la iglesia de Dios, óigame, no debe de tener ese tipo de expresiones. La iglesia de Dios, hermano, está para ayudar al que necesita. ¿Cuántas veces, amados hermanos, de repente Dios nos te prueba? Porque le digo, hermano, a veces nosotros decimos, Dios me mandó una prueba mal porque le dijo algo. A veces nosotros pensamos y decimos, Dios me mandó esta prueba, por lo menos no tengo alimento o he escaseado en esto porque Dios me mandó esa prueba. O Dios me mandó esta prueba por esta área. Le digo algo, amados hermanos, también Dios te prueba para ver si tú haces cosas buenas. Dios también te va a probar, hermano, óigame, en las paradas, cuando de repente tú estás allí y va a haber una persona, Señor, yo tengo 20 bolívares y el pasaje para allá son 30, usted sabe, hermano, que ahorita no, si usted se para y no tiene los 40 bolos, hermano, para ir para el cimiento no lo van a montar. Y Dios te va a probar a ti, hermano, para ver si tú bendices a aquella persona que le faltan 10 bolívares para completar el pasaje. ¿Y cuántas veces, amados hermanos, de repente ese tipo de prueba no ha llegado a tu vida y tú no haces nada como un hijo de Dios? ¿Sí? O sea, porque, hermano, hay que estar preparado para toda buena obra. Amén. Y a veces tú sacas la cuenta, lo que pasa es que si yo le doy 10 bolívares ahorita, entonces mañana me quedo sin pasaje. Pero recuerda de que cuando los apóstoles dijeron, es más bienaventurado dar que recibir. Amén. ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque la persona que da viene a ser bienaventurada, viene a ser una persona bendita de Dios. Y una persona bendita de Dios, hermano, es que si una persona da, es porque ya Dios le va a dar 3 veces, hermano, de lo que dio. ¿Amén? Pero tiene que estar tú, de una u otra manera, hermano, preparado, porque entre eso también va la autoridad de Dios. Hoy en día, hermano, lamentablemente no hay autoridad, porque la autoridad también hay que ganar. ¿Cómo se gana la autoridad? Siendo luz. ¿Cómo se va a ganar usted la autoridad en el sector de donde tú vives? Siendo luz. Usted no ve, amados hermanos, de que si de repente en tu comunidad, porque le digo algo, hermano, a veces no es necesario, hermano, mire, tener discernimiento de espíritu para saber si una persona da un buen fruto, para ver si una persona usa la autoridad o tiene la autoridad de Dios, porque, hermano, le digo, por el buen fruto también se obtiene la autoridad de Dios. Porque le digo, amados hermanos, mire, doy gloria a Dios, hermano, mire, estas hermanas, vea, y las bendigo en el nombre de Jesús, le prendo toda vanagloria y lo que no sea de Dios. Pero estas hermanas, hermanos, que hoy en día, hermano, están trabajando fuertemente, que son las guerreras de oración, ¿verdad? Que, hermano, ya los primeros días la gente me decía, pastor, mándeme a las guerreras de oración. Yo, hermana, vaya para allá, le mandaba mensajitos. Hoy doy gloria a Dios, hermano, porque ya la gente les dice, pasen para allá, para mi casa. Amén. O sea, no es necesario, hermano, de pedir la autorización pastoral, porque es algo de que se han ganado. ¿Cómo? Hermano, han ganado la autoridad de Dios, o sea, se han ganado la autoridad, de que tienen autoridad. ¿Pero cómo? Por el fruto. Amén. Porque son personas, amados hermanos, de que no están de doble ánimo. No es que tienen un ánimo ahorita y un ánimo mañana, sino de que están constantemente, hermano, haciendo el trabajo de Dios. Y eso es lo que tiene que hacer, hermano, la iglesia. Ganarse la autoridad, primeramente en su casa, ¿verdad? En su casa primero, con sus hijos, con su esposo y con su familia. Luego ganarse la autoridad, hermano, en los alrededores. Y allí, hermano, donde tú vas a comenzar a escalar poco a poco. ¿Amén? Pero la autoridad de Dios, hermano, realmente se gana por el fruto y el testimonio. Amén. ¿Cuánto la van a hacer? Porque sí, hermano, Dios da autoridad a los que creen, pero por el testimonio es que la gente se va a ver. Porque imagínate tú, hermano, imagínate que de repente ustedes me vean a mí, no, es que yo me la paso dando mal testimonio. Y cuando necesiten una oración, ¿será que me van a ir a buscar? No, hermano, la gente no va a buscar auxilio en mí. ¿Por qué? Por el mal fruto. Por eso es que, amados hermanos, otra de las cosas que en verdad, hermano, perjudica para usar la autoridad de Dios es el testimonio. Entonces, amados hermanos, mire, lo que usted haya visto que esté torcido en su vida, hermano, enderece su camino en el Señor. Lo que se haya salido, hermano, desviado del camino, éntrelo, hermano, sáquelo de allí y que entre en el camino del Señor, en el camino de obediencia. Amén. Y le digo, más nadie, y con esto culmino, está autorizado para usar, hermano, mover el estanque aquí en la tierra, sino solamente aquel que ha creído en Jesús. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, hermano, mire,
use la autoridad de Dios, gánesela con el buen testimonio, buen fruto, digno de un arrepentimiento, Amén. ¿verdad? Y sea un instrumento del Señor. Desenchúfese, hermano, del mundo. Amén. Es lo que más, amados hermanos, miren, verdad, les puedo aconsejar, desenchúfese del mundo. No le estoy diciendo, hermano, no, deje de hablarle a sus amigos, no, hermano, eso tampoco. Usted tiene que tener una vida social. Pero cuando le digo, hermano, desenchufe del mundo, hermano, enchúfese en Cristo Jesús. Invierta en el reino, con su fruto y con sus hechos y con su santidad para Dios. Entonces, este es el mensaje, hermano, en esta mañana, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, hermano, de que nos ayude a entrar en el propósito.